gente unida en torno a lo que un día fue y comenzó siendo esa representación ancestral del carnaval urdano, esas estampas urdanas que ahora, según me acaba de comentar el amigo Félix Barroso, pues la han ampliado un poquito con gente de Montermoso, con gente de fuera de las Urdes ya, y tiene ese nombre de la corrobra. Y esta corrobra tan buena que tenemos aquí de gente, pues hoy van a hacer un homenaje a esa figura del cabrero, que no está en el programa, pero que estas son las cosas buenas que tiene el tinajero. Me arrima y todo. Y el amigo Román va a ser el protagonista de este homenaje. Así que, Félix, todo tuyo, explica en qué va a consistir este homenaje, este ritual que vais a llevar a cabo, y atender, no os perdáis ni un solo momento. Don Román Antonio Bollo López, un cabrero que, como me contaba él por teléfono, ha estado hace 50 años careando cabras en el monte. Eso le honra y le ennoblece. Como muchos compañeros, y aquí tenemos el morinero Serrafín Rodríguez Iglesias, que ha pastoreado muchos años cabras de pequeño, cuando había ganados en las Urdes, y la maldita repoblación de los pinos no se cargó, o sea, se cargó a toda la ganadería que había de cabras, y se cargó a muchas formas de subsistir en los montes de las Urdes. Tío Román, hijo de Pasarón de la Vega Pasoraniego, ¿no?, merece como la gente humilde, porque el grupo Estampas Urdanas, el grupo de la Corrobla, ahora formado por gente de la antesala de las Urdes, siempre y siempre estaremos al lado a pie del pueblo llano. Queremos de verdad traer una danza del ramo, donde a la persona que estaba homenajeada se le bailaba el ramo y se le entregaba un ramo lleno de roscas, lleno de anises y bañado en clara de huevo, para que tenga un recuerdo. Tío Román, enhorabuena por su salud y por haber estado 50 años al pie del cañón tareando cabras. Le honra sinceramente su sencillez, su humildad y el haber sido pastor. La gente nuestra, hay muchos que están aquí que han sido pastores. Por el olivar, cantando y brincando, de donde vendrán.